utilizadas en el molino son del orden de los, ¿qué? 1000 revoluciones por minuto. Con este método es el que contamos o el que se cuenta desde hace, ¿qué? 2017. Ya van a ser 4 años que se compró un molino de elevada energía. Se adquirió con recursos del CRE y para la acreditación del programa, pero por cuestiones de no tener el espacio físico, lo tengo aún en la caja, en el nuevo espacio que entregaron en noviembre del año pasado. Pero bueno, no había un espacio, luego se metió la pandemia y todo lo que se sabe. Pero ya se hizo la capacitación del molino y entonces habría que hacer los ensayos para ver qué tal. Entonces con esto se cuenta. Y los métodos químicos como el poliol, utilizar como el polietilenglicol para preparar nanopartículas metálicas, sobre todo magnéticas, utilizando 2 precursores y luego un solvente, que en este caso es químico polietilenglicol, por ejemplo, y eso hace que se precipiten las nanopartículas dentro de esa solución. Otro es el coprecipitación, el método químico. Con estos dos se han realizado por estudiantes en la universidad. Esperamos que quienes vengan los puedan hacer en el nuevo espacio del laboratorio de aliado mecánico o el correspondiente, porque ya cuentan también con materiales para ello. Ya el otro método de descomposición térmica también se basa en, como su nombre lo indica, pues por calentamiento térmico en una manta calefactora se ponen los precursores que son grupos, por ejemplo, pueden ser grupos carbonilos. Un solvente se utiliza para la reacción y se preparan nanopartículas. Este método fue utilizado por una estudiante que hizo su pasantía en España, Carla Echeverría, y ella hizo nanopartículas a base de hierro cobalto. María Angélica, que también está allá ahora, me dijo Meli en la CU, también hizo pasantía, ganó una beca afortunadamente, y ella hizo otra composición por aliado mecánico solamente en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde estudié. Entonces, ellas tuvieron esa gran oportunidad porque de momento sacaron unas convocatorias en ese momento en la universidad para realizar el trabajo experimental. Y bueno, la verdad que fue de mucha ayuda para nosotros. De ese trabajo se sacó un artículo, María Angélica, que es del 2015, yo se los puedo enviar. Y del método por poliol también hay un artículo que es con un estudiante de ingeniería química del 2019. Incluso ese artículo está en una revista A1. Y ahora también fue seleccionado para meterlo dentro de un capítulo del libro. Ella preparó por este método nanopartículas de hierro 50, cobalto 50, y lo comparó con un método de química verde que fue a partir del extracto de hojas de mango. Ahora se pretende hacerlo con hojas o con la planta de aloe vera, que era el proyecto de Meli y de Judith.
El proyecto le fue aprobado para fortalecimiento del semillero y del grupo, 4 millones de pesos, muy poco, pero bueno, ya es un logro. Yo les digo a ellas que sigan porque si no lo pudieron hacer en el pregrado, hicieron una síntesis bibliográfica, pero a lo mejor en el posgrado pueden realizarlo, porque creo que ya hace falta que haya cierre de lo que hubo el año pasado y giren esos recursos, porque ya el proyecto está. En fin, entonces solamente esta parte de aquí. Entonces, para empezar, las técnicas, vamos a ver otras técnicas que poco a poco, más que todo son técnicas que se basan fundamentalmente en conceptos y leyes en física. Entonces, esta área de la nanotecnología realmente es multidisciplinar. Entonces, no solamente involucra la física, tanto los métodos de síntesis como de caracterización se basan en la física. Y ya las aplicaciones y digamos, algunas tecnologías pues están basadas están orientadas desde el punto de vista ingenieril, desde el punto de vista químico, también farmacéutico y de biología. Entonces, se reúnen varios campos en este sentido. Entonces, ¿por qué? Voy a ver, aquí disculpen que está en inglés, cuando se habla de materiales nanoestructurados, son aquellos que tienen de 1 a 100 nanómetros en una de sus dimensiones. Entonces hay adimensionales, unidimensionales, adimensionales como puede ser el caso de las nanopartículas, unidimensionales, ¿verdad? Para el caso de un hilo, por ejemplo, o bidimensionales, que también están las láminas o el particular, ¿cómo se llama eso? Lámina donde se depositan átomos de un material, por ejemplo, magnético, sobre un metal. Por ejemplo, de cobalto sobre una matriz de platino. Y así también pueden ser para el caso de semiconductores. Bueno, entonces, esto data de la nanotecnología desde hace muchos años. Dicen que en la llamada copa del Licurgo que había allí, por la diferenciación de los colores, tenía incrustaciones de nanopartículas metálicas. Sin embargo, el que le dio un auge a esto, lo vamos a ver más adelante, fue el físico, el gran físico y Nobel de Física, Richard Feynman. Creo que fue Nobel en 1964-65, no estoy segura. Y entonces él obtuvo el Nobel no por esto, sino por lo de la construcción de los diagramas en la física cuántica, que lo hizo de una manera, digamos, muy simple el entendimiento de este tipo de sistemas por medio de sus diagramas. Entonces, eso también indica que todo lo que tenga que ver con el magnetismo, la nanotecnología, el fundamento es la física y en lo que tiene que ver la física cuántica o la mecánica cuántica. Sus propiedades están muy, muy íntimamente relacionadas.
Entonces, por eso les digo que es un campo de la física, pero que involucra otras áreas. No se puede tampoco particularizar. Yo digo que de física, pero involucra varias áreas. Entonces, ¿por qué la nanotecnología? Entonces, como les decía, que tienen en una de sus dimensiones de 1 a 100 nanómetros. Entonces, habríamos que mirar cuánto es un nanómetro. Entonces, en esta escalita podemos tener una idea del orden de cuánto es. Entonces, si ustedes están en física, estudian sistemas macroscópicos, desde la mecánica clásica o la mecánica, la termodinámica, todo eso que se dio fenomenológicamente, el electromagnetismo, son sistemas por encima de una micra. Ya cuando hay por debajo de una micra comienzan a estudiar las interacciones entre las partículas y los átomos que conforman esos sistemas macroscópicos, entonces ya se van a lo micro. Entonces son propiedades microscópicas, ¿verdad? Y aún más cuando están por debajo de esas micras, entonces ya se está hablando de sistemas nanométricos, es decir, del orden de 1 por 10 a la menos 9 metros. Entonces, por ejemplo, yo voy a comenzar de aquí, desde las células de los, por ejemplo, los glóbulos rojos. El ancho es de 2 a 5 micras, ¿verdad? De hecho, cuando se estudian o muchos leemos el grandioso campo de interés que tienen las nanopartículas magnéticas para en biomedicina o en la biotecnología. Entonces, en la parte biomédica se utilizan los óxidos de hierro, pero estas nanopartículas tienen que ser de tal tamaño y estables para que no rompan del orden, los vasos sanguíneos, por ejemplo. Y entonces ellas también tienen que ser eliminadas por medio de la orina. Entonces, imagínense, esto del orden de 2 a 5 micrómetros. El cabello humano, 10 a 50 micras el ancho. Un ácaro, 200 micras. Y uno se imagina que el ácaro, que no se ve y que es el principal, ¿cómo se llama eso? Alergeno, ¿verdad? Que causa la rinitis y las otras tipos de enfermedades alérgicas, pues es del orden de 200 micras. Y una hormiga, 5 milímetros. Bueno, en esta escala nosotros entonces podemos ver cómo desde aquí hay el ADN, la estructura del ADN, que es de 2 a 12 nanómetros. Entonces comenzamos así, de aquí, luego para el caso del cabello humano o de mayor a menor, 5 milímetros la hormiga, de 2 a 12 nanómetros el diámetro de la molécula del ADN, el nanotubo de carbón, tan solo 2 nanómetros, ¿verdad? El arreglo cuántico de 48 átomos de hierro en una superficie de cobre metálica que es un buen conductor térmico, buen conductor eléctrico, y esto es posible gracias al microscopio de túnel. Tiene entonces el diámetro de este arreglo 14 nanómetros. Y entonces
Estas dimensiones, debido a estas, se pueden utilizar en muchos aparatos, en microelectrónica, aquí para la parte de las células de los glóbulos rojos, por ejemplo, como si fueran micromáquinas. Entonces aquí está la escala 10 a la menos 2 metros, que es 1 centímetro, corresponde a 10 milímetros. 10 a la menos 3 sería 1 milímetro y son 1000 micras. 10 a la menos 4 metros, 0.1 milímetro, serían 100 micras. 10 a la menos 5.01 hasta, por ejemplo, si nosotros tenemos 10 a la menos 6 metros, que es una micra, serían 1000 nanómetros. Es decir, una micra tiene o es del orden de 1000 nanómetros. 10 a la menos 7.1 micra, que serían los 100 nanómetros. Es decir, de 1 a 100 nanómetros son estos sistemas nanoestructurados. Y 10 a la menos 7 metros, que es igual a 100 nanómetros, son 1000 angstrom. Muy bien, entonces estas son las referencias que podemos tener. Pero ¿quién fue el creador de todo esto? O como digamos, el pionero como tal, el gran Richard Feynman. Y en una conferencia de hace más de 60 años de la Sociedad Americana de Física, sus conferencias eran muy, ¿cómo decirle?, asistidas, era muy dinámico, divertido, incluso tiene en sus textos lecturas de Feynman, tomo 1, 2 y 3, comenzando desde la física mecánica, luego la física térmica y la física cuántica. Creo que tengo alguno de esos libros también en inglés. Habría que buscarlo porque algunos los presté y creo que esos no me lo regresaron. Muy bien, eso para hacer un paréntesis. Entonces él estaba en esa conferencia y él dijo que había que investigar mucho más allá en el fondo. ¿Por qué? Porque decía, hasta ahora la física se ha visto o las aplicaciones de esta enmarcada de lo macro, micro, a escala macro hacia abajo. Decía, ya es tiempo, es hora de investigar mucho más allá al fondo, porque las propiedades son impresionantes y realmente fue así. Entonces, eso dio lugar al surgimiento de la nanociencia y la nanotecnología. Entonces, yo no sé si les mostré ya esto, de qué manera, si nosotros tenemos un conductor que es de 1 centímetro, entonces fíjense la escala anterior que tenemos, voy a devolverme, 1 centímetro son 10 milímetros, 10 a la menos 2 metros, ¿verdad? Un cubito de tan solo 1 centímetro en una de sus aristas, o de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. Cuando este cubito entonces lo tenemos del orden de nanómetros, que ya serían de 10 a la menos 9 metros, entonces no solamente cambia su tamaño, aquí cuando se habla de escala nanométrica, la superficie va a ser de mucha importancia. Y entonces, ¿cómo cambian sus propiedades? Pues Feynman tenía razón. ¿Por qué? Porque no solamente cambia el color aquí, cambian sus propiedades físicas, químicas, mecánicas, cuando se está a escala nano. Pero estas propiedades cambian y a su vez se ven mejoradas. Por ejemplo,
Para el caso de un cubito conductor, como el oro puede ser, lo vemos de color amarillo o dorado. Pero luego a escala nanométrica, este se verá de color rojo, ¿verdad? Y también asimismo, si el material de tan solo 1 centímetro es conductor, a escala nanométrica pasa a ser no conductor, por ejemplo, o aislante. Entonces, esto, utilizando estas propiedades, se ven en los biomarcadores, es decir, también utilizado en la parte biomédica, por ejemplo, cuando hay un tumor maligno o alguna malignidad, hay unos tipos de marcadores y estos se muestran por la coloración. Si está amarillo es tanto, si está azul es tanto, por la frecuencia, ¿verdad? Los colores. Eso se puede hacer. Que también en nuestra sangre lo tenemos un test de diagnóstico de ver si la persona tiene un cáncer o una enfermedad de este tipo, es por haciéndole el test de los antígenos. Entonces son marcadores. Entonces sacan por medio de un examen de sangre y miran si en ese hay una proteína, por ejemplo, que identifique a los diferentes marcadores que hay, si es un CA de tanto, bueno. Entonces toda esa evolución, hoy en día se utilizan biosensores también por los, se intenta tener un diagnóstico un poco más precoz para no tener que llegar a esperar, porque estos exámenes tardan, pueden tardar de 15 hasta un mes y no son tan inmediatos. Mientras tanto, esto puede ir avanzando, acelerándose. Entonces, es tener un diagnóstico un poco más precoz. En lo que respecta a las propiedades magnéticas, pues desde luego también hay un cambio drástico en sus propiedades. Y entonces esto se hace que ya cuando el sistema pasa de macroscópico a nanoscópico, ya a nivel nanoscópico no hay paredes de dominios. Entonces, estaríamos hablando de monodominios. Y en el material macroscópico, como puede ser una cinta metálica, magnética, estas se forman regiones que son las llamados dominios de un material. Y en estos los momentos magnéticos, los espines, que son estas flechitas y que son los responsables de las propiedades magnéticas de las sustancias o los momentos dipolares magnéticos, entonces ellos se van a alinear de acuerdo o se van a ir agrupando. Y estos se van a orientar o cambiar su orientación si pueden pasar en cierta pared de dominio. Hay unos que lo hacen dependiendo en presencia de un campo magnético externo H. Y en la medida en que pasan esta pared o la barrera, eso da lugar al diseño de o desarrollo de nuevos dispositivos para memorias magnéticas. Entonces, se habla de materiales magnéticos nanoestructurados cuando son capaces de superar una barrera de energía. Aquí está la orientación del spin. Ellos superan la barrera, se orientan hacia arriba y luego aquí cambian su orientación hacia abajo. Y esto es lo que se utiliza en los llamados bits de información como 1, 0 y demás en muchos sistemas o dispositivos tecnológicos para el almacenamiento de información.
Entonces, de allí la importancia. Por ejemplo, si se tiene el cobalto que tiene un radio de 100 nanómetros, para uno de 3 nanómetros, como es del orden vimos que tiene los nanotubos de 2 nanómetros. Lo vemos acá y lo voy a pasar, digamos, dicen que no es bueno devolverse, pero en este caso, si ustedes en una sustentación, no es bueno devolverse cuando lo estén haciendo, no vayan a hacer eso nunca. Sí, cuando les hagan la pregunta. Pero aquí entonces, como no recuerdo, aquí, el nanotubo de carbón de 2 nanómetros y la molécula del ADN de 2 a 12 nanómetros, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué implica? Que ya si tengo, para el caso de las propiedades magnéticas, átomo de cobalto del orden de 3 nanómetros, entonces eso haría, digamos, que la orientación desde el punto de vista físico del spin, al cambiar su orientación y supera esta energía, entonces también debe haber un límite, porque entonces el material puede cambiar de un estado de magnetización, por ejemplo, ferromagnético, a superparamagnético. Y eso en algunos casos es bueno y en otros no. ¿Por qué? Porque puede ser tan rápido este cambio cuando se tiene de este orden que entonces se puede perder la información. Entonces, hoy en día se está trabajando en esas tecnologías que se pueda garantizar la estabilidad de las nanopartículas también por esto mismo, no solamente desde el punto de vista de dispositivos para almacenamiento de energía, de información como las memorias, como los discos duros, como desde el punto de vista de las nanopartículas para biomedicina, como liberadores de medicamentos o para transporte de medicamentos. Entonces, las aplicaciones pues son muchas. Tecnología de información en medicina, como les decía, en energía y también, cómo no, en la parte de pues empaquetamiento de las de los alimentos. En el sellado vienen las bolsas al vacío, pero en el empaquetamiento de algunos alimentos, bebidas, también en los vestidos, en los pantalones, en las gafas, en la industria textil y en la industria cosmética. Sobre todo L'Oreal, que obtuvo una patente en nanopartículas de dióxido de titanio, y a partir de allí hay, yo creo que más de una patente, porque esas no son nocivas y sirven para el apantallamiento solar. Muy bien, entonces en tecnología de la información, pues se obtienen pues materiales más pequeños, mucho más delgados, la eficiencia de la energía es mucho mayor y ahora en la llamada los nanodots, los dispositivos como los quantum, ¿verdad?, de energía, o en los sistemas basados en inteligencia artificial, el boom, ¿verdad?, de hoy en día. En la medicina les hablaba para el tratamiento de cáncer en las pruebas por antígenos, pero aquí también en los biomarcadores, que son estos frasquitos con diferentes sustancias. En las mismas vacunas de la ARN mensajero, como la industria de Pfizer estadounidense y la Moderna, que utilizaron este tipo de nanotecnología
para en un tiempo, digamos, récord, poder tener las vacunas y que han sido de mucha ayuda, ¿verdad? Porque las otras, la Sinovac tiene un virus inactivo, la AstraZeneca creo que también y pone otros, pero estas son con una tecnología más avanzada, utilizando también nanotecnología sobre todo. Entonces, para el tratamiento de los huesos, como es la propuesta, o creo que de Jan y de Osmeider, si es que piensa seguir allí o piensan seguir allí, esa es su principal aplicación. En el transporte de medicamentos, en el desarrollo de drogas o de vacunas, ya les dije, drogas no, medicinas más bien. En herramientas y test de diagnósticos también hacen para aumentar en las imágenes obtenidas por resonancia magnética nuclear. Entonces se obtienen imágenes de contraste con nanopartículas magnéticas. Por ejemplo, si yo me quiero hacer un TAP, bueno, una tomografía computarizada que me mandaban cada 3 meses, ahora ya cambiaron cada 6 meses. Entonces, allí inyectan, si se quiere obtener mucho mejor, dice, con contraste. Bueno, si es con contraste, quienes somos alérgicos sufrimos porque tenemos que mirar si vamos a hacer alguna reacción alérgica al líquido que inyectan. Y ese líquido creo que es a base de gadolinio, que es magnético. Entonces, un líquido caliente, fastidioso, pero mejor que pase el fastidio sea por un momento y no que sea después lamentable. Entonces, ¿por qué? Porque al obtenerse esas imágenes, y ojo que estoy hablando en la tomografía, cuando se hace por resonancia magnética o las pruebas que se hacen por resonancia, pues allí son mucho más, el diagnóstico es mucho más precoz y acertado. Pero las nanopartículas, cuando se utilizan a base de sustancias magnéticas, pues aumenta el contraste. En la energía, pues para mayor eficiencia de la energía y tecnologías como en celdas solares, en baterías, biocombustibles, bueno, en este tipo y qué más que ver en la parte de los filtros que se utilizan hoy en día para decir, bueno, a polarización. Se polariza el carro, dependiendo si es un carro pequeño o una camioneta, vale del orden de 300,000 a 500,000, pero el precio aumenta dependiendo del material que se utiliza para polarizar. Y hoy en día los que se utilizan son nanocerámica y nanocarbón. Y esos son los más ampliamente utilizados para el apantallamiento, para que incluso disminuir la temperatura, y todo es a base de utilizando la nanotecnología. En la industria cosmética o también de dermatología hay cremas faciales que contienen nanopartículas para que la piel pueda absorber mucho mejor la sustancia. Y sobre todo cuando es bloqueador solar, que se utilizan a base de estas de dióxido de titanio. En fin, hay una industria y todo esto para el caso de nanopartículas
en la industria textil, biomedicina, la agricultura, en la industria, en la electrónica, sobre todo en el medio ambiente. Bueno, aquí está todo un gran campo de aplicaciones, ¿verdad? Nanopigmentos, nanocerámicos, como les dije, las tintas, incluso en la parte de artes para la restauración de piezas artísticas también es de mucha utilidad. Pues hay sus pros y los contras. Yo prefiero los pros o los beneficios. Los beneficios están nuevos paneles o películas delgadas solares que incorporan nanopartículas para que éstas sean flexibles, más livianas, incluso las nuevas pantallas de los celulares, creo que es de Samsung, utilizan este tipo de sistemas y algunos televisores DLG, la última marca era un NanoCell. La pantalla es tal que es a base de nanopartículas, no recuerdo ahora el tipo de material, que hace que se vea mucho mejor la imagen y entonces ya digamos que da un beneficio para el entretenimiento y de todas maneras distracción, pero ahí va el beneficio. Otra es para la remediación o para el tratamiento de aguas. En la universidad creo que hay grupos que trabajan en esto. Dicen que utilizan nanopartículas. De hecho, he conocido, he evaluado, creo que 2 trabajos al respecto, pero ellos lo hacen también como con catalizadores. Y más también desde el punto de vista de darle alguna aplicabilidad, ¿verdad? Muy bien. Y para sistemas de sensores, fundamentalmente. Entonces, la motivación principal que me llevó a seguir en esto, porque comencé con materiales magnéticos con aleaciones nanocristalinas, es decir, cintas metálicas magnéticas producidas por el método de la rueda fría o mel spinning, y luego esas se calentaban en un horno, en un equipo de calorimetría diferencial de barrido para producir nanocristalitos en esa cinta. Y la mejor manera de verlo era mediante un equipo de difracción de rayos X. Entonces, esas son las precursoras de todo esto que tiene que ver con aleaciones nanoestructuradas. Y la motivación principal fue en la parte del beneficio a la comunidad, utilizar nanopartículas de plata antibacterianas. Ya aquí se tiene un trabajo al respecto con las estudiantes de ingeniería química que utilizaron nanopartículas de plata, sintetizándolas por método de reducción por medio de una tintura de plata, y utilizaron como solvente las cáscaras de guineo o banano para la inhibición de la bacteria E. coli. También ya publicaron un artículo, creo, no sé si fue en diciembre del año pasado, y está en la revista de ingeniería de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, un artículo en inglés. Nanopartículas magnéticas como el nanobiomagnetismo, pues para el transporte de fármacos o medicamentos, las nanopartículas de hierro que para la remoción de toxinas sanguíneas. Esta técnica ya tiene una patente
en 2005 por el Laboratorio Nacional de Argonne en Suiza, creo. Nanopartículas de dióxido de titanio y óxido de zinc, productos cosméticos y protectores solares, y para el diagnóstico y terapias de metástasis tumorales, que es la imagen obtenida por resonancia magnética nuclear. Y para el diagnóstico de lesiones hepáticas, nanopartículas de óxidos de hierro que se calientan. Entonces, estas nanoestructuras, ¿cómo se obtienen? Para finalizar, por medio de técnicas top-down y bottom-up. De top-down, de arriba hacia abajo, y bottom-up, de abajo hacia arriba. De las técnicas top-down, de los métodos, entonces se comienza con un bulk, como si fuera un ladrillo, y aquí se va partiendo, haciendo pedacito aquí. Y luego los bottom-up es lo contrario, formando de átomos, luego clúster, nanopartículas, polvos, hasta hacer el material. Entonces, estos dos son los métodos. Aquí, como aparece en el gráfico, se tiene el bloquecito y él va formando aquí lo que quiera, ¿verdad? Como si fuera un escultor, o va esculpiendo. Podríamos decirlo por analogía. Y luego top-down, entonces también aquí, como esta profesora que está esculpiendo de esta piedra o de este bull a su amado Romeo, ¿verdad? Yo me pensaba que yo iba a terminar así, viejita, bueno, ya casi, antes de que me entregaran el espacio. Pero bueno, se han pulido y esculpido muchos estudiantes que han salido profesionalmente. Y de las técnicas bottom-up, como si fuera esta figura Lego, se van armando, ¿verdad? Comenzando de abajo hacia arriba, formando entonces colocando los átomos, que no se creía que eso era posible, pero hoy en día así lo es. Y es la aplicación en la llamada nanolitografía, o las sí, y esto es el Lego, en Lego de que se hizo una exhibición en Madrid, en Brasil, de Lego, del escultor, un escultor francés famoso, en donde aparece el hombre pensante. Ahora se me fue el nombre. En este esquema se pueden apreciar, fíjense, todas las técnicas para preparar materiales nanoestructurados, top-down y bottom-up. Entonces, de las top-down aparece el método de aliado mecánico, que es el que resalto aquí. Mechanical Alloy Method. Y por medio de este método se comienza sólido, el método de estado sólido. Entonces, un método de estado sólido y hace parte de una técnica top-down, breakdown, es decir, que se va formando, o más bien se comienza desde el bulk hasta los granitos. Forma parte del refinamiento de granos de una sustancia. Entonces, comienza aquí, se van fracturando, ¿verdad? Formándose en pedacitos. Es un sistema de grinding, y puede ser en atmósfera seca o en atmósfera húmeda. Y otro método de estos es que son métodos mecanoquímicos, que es por ultrasónicos. También se puede hacer. De este voy a resaltar el método aliado mecánico, que es en el que nosotros vamos a ahondar, debido a que pues ya se tiene experiencia y se dispone de ese equipo de molienda mecánica. También se pueden tener ya las aleaciones hechas en forma de cintas, o se pueden tener minerales,
se pueden tener polvos, se echan en un molino y este va a una velocidad determinada dependiendo del tipo de molino y entonces el material va chocando con las paredes de los contenedores y con las bolitas que se echan allí, es generalmente de acero inoxidable, hay de varios tipos, y mediante esta activación de la energía y la continua fractura y soldadura, pues se van formando estas nanoestructuras. Puede ser así seco al vacío, puede ser por medio de un solvente, se le echa un solvente para homogeneizar la sustancia. Y los métodos bottom up, de abajo hacia arriba, entonces están los métodos químicos que también es un método de fase sólida, como en el caso del aleado mecánico, como el de deposición química al vapor. Chemical Vapor Deposition, por sus siglas en inglés, y dentro de estos métodos están el de plasma, el láser, el de fundición por arco y el método de descomposición térmica. Serían dentro de los químicos y dentro del método físico, pues Physical Vapor Deposition, PVD, en donde se encuentran el láser, el electron beam, molecular beam epitaxy, el de plasma, con los cuales se preparan más que todo películas o microhilos por deposición física de vapor, como por ejemplo el sputtering. Y ese sputtering también vamos a ver el que se utiliza para recubrimiento de superficies, para pulimiento de materiales o de superficies. Ahora que están los Juegos Olímpicos, por ejemplo, para pulir superficies de donde se patina. Bueno, también para los relojes, la carrocería de los carros, se utiliza este método PVD. Y desde la fase líquida, entonces aparecen estos. ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno. Entonces, de la fase líquida, entonces ya para terminar tenemos método de reducción química. Ese fue el que utilizaron las de ingeniería química. Bueno, ellas son de ingeniería química, están más al tanto de ello, pero no quiere decir que si yo estoy en física o estoy en biología, pues no se va a poder, porque es posible. Entonces, ellas utilizaron este método químico de reducción de la plata por medio de una tintura de plata para producir nanopartículas de plata y utilizaron como solvente una solución que prepararon de las cáscaras de banano. Pero estos bananos no los bananos que ahora se ven que son todos amarillos, más grandes, que parecen unos plátanos y hasta medio maduros, sino de esos bananos que tienen como unas cositas negras que son los triptófanos, y resulta que esos son los que tienen mejores cualidades o beneficios. Entonces, como les digo, no es tan sencillo como se podría pensar. El proceso de secado con spray, proceso de pirólisis y el método solvotermal o hidrotermal, en el cual piensan trabajar, espero, Meli y Judith, o hidrotermal, porque ya hay una propuesta allí. Entonces, vamos a ver. Dentro de esos métodos de reducción química, el poliol, que ya también les mencioné que se había hecho, comienzan de sus precursores, utilizando, por ejemplo, el polietilenglicol. Bueno, y otros métodos
como el método Sol-Gel y el de coprecipitación, que son más que todo métodos de sedimentación. En esos hay que, por ejemplo, que como colar la solución porque va quedando allí la nanopartícula. El Sol-Gel no lo contamos, creo que en química hay un grupo que cuenta con este método, o por lo menos el inicio, y en la norte también tienen este método porque es más utilizado para preparación de semiconductores, películas delgadas. Bueno, hasta aquí yo quiero llegar y luego vamos a ir indagando sobre todo en el método de aliado mecánico para no pasarnos más. No sé si tienen alguna pregunta. Yo de todas maneras les puedo pasar la presentación, ¿quieren? Vale, profe, está bien. Sí, profe. Vale, entonces todo lo relacionado de eso también. Entonces ya de allí ya les hice énfasis en lo que vamos a ir viendo. Luego entonces ya la otra semana le toca, creo que le tocaría a alguno de ustedes, Ángel, y así nos vamos turnando, ¿vale? Bueno, entonces pues nada, quedamos hasta aquí para no cansarlos mucho. Si tienen alguna inquietud, alguna sugerencia u observación, entonces me la hacen llegar por mi correo. ¿Oyeron? Bueno, profe, gracias. Vale, profe, eso sí, cualquier otra cosa que surja, digamos, de lo que había adelantado, le comunico por ahí por correo. Ah, sí, ya sabes, he estado esperando, tú me dices, yo puedo los miércoles. Entonces, bueno, mañana toca eso del evento, pero el miércoles